Los fantasmas de nuestro pasado no son recuerdos. Son una advertencia de lo que pasa cuando olvidamos quiénes fuimos. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días donde quiera que te encuentres. Si no me conoces, me presento, soy Fernanda Krill y te doy la más cordial bienvenida a este espacio, tu espacio, a este segmento de Chismecito Literario. Como no, literatura en escena. Te doy la más cordial bienvenida y rápidamente te explico si eres nuevo. Aquí básicamente hablaremos sobre películas en las que el protagonista es un escritor o una escritora o que resulta ser un personaje de relevancia en la trama. Te suplico como siempre en parte del discurso que te suscribas a este canalito, que le des un comentario, like, que lo compartas, que me sigas en mis redes sociales. Ya sabes, me encuentras en Facebook. Lo bueno es que ya vamos de gane. Me encuentras en Facebook como Fernanda Krill, en Instagram como Fernanda-Krill y en TikTok como Fernanda Krill. Asimismo te pido que no solamente me sigas en mis redes sociales por contenido literario, sino también para que conozcas las nuevas cositas que tengo por ahí. Podrás encontrar algunas cositas no tan góticas como esta pincita de Hello Kitty, como perfumitos para niños, entre otras cosas, pulseritas, aretes y demás. Inclusive me estarán llegando próximamente algunas cositas para los más pequeños de la casa, algunos juguetitos, algunos accesorios también para las niñas, en fin, más mercancía, así que estén al pendiente. Si quieren o les interesa adquirir alguno de estos productos, mándenme un mensajito en Facebook y problema resuelto, nos estaremos poniendo de acuerdo. Haremos negociaciones. Sin más preámbulos, comencemos con el video de hoy. Estoy feliz, estoy satisfecha. Miren esta cara de alguien que acaba no solamente de salir de una gripa mortal, sino también de ver una de las películas extraordinarias, de las más extraordinarias que he visto en mi vida. Y es que como no, si fue una obra hecha casi por las manitas de uno de mis directores también predilectos, favoritos, señor maestro Guillermo del Toro. Ay, Dios mío, se me llena el pecho de emoción. Esta película no la había visto. Curiosamente sabía de su existencia, pero por una u otra razón no se me había hecho verla. En fin, vida de adulto. Sin embargo, hoy dije, hoy es el día, ¿qué película será buena para hablar? ¿De qué película podremos hacer el resumen de esta semana? Y dije, me voy a dar la oportunidad de verla. Dije, cuando vi que fue Guillermo del Toro el director, dije, seguramente está buena, pero no me quise hacer de grandes especulaciones. Y qué bueno que no lo hice porque no sé si a todo el mundo le gustó. Creo que en su momento recibió una que otra crítica mala, pero en lo personal puedo decir que fue una película maravillosa, en mayúsculas, maravillosa. Si no la has visto, no te preocupes, aquí te la platicamos, aquí te contamos el chismecito, pero sí te recomiendo que vayas a verla, que te des ese chance, que te des esa oportunidad, porque está muy buena. La película de la que les estaré hablando, La Cumbre Escarlata, dirigida por Guillermo del Toro, señor padre Dios del cine, orgullo mexicano, chulada de viejo. Estrenada en el año 2015, esta película que fue, o más bien que es de producción mexicana, estadounidense y canadiense, fue lanzada en el año 2015 y retrata, o mejor dicho, está situada en el siglo XIX en Estados Unidos, siendo más específicos en Nueva York. Y aquí nuestra escritora, una mujer, una escritora, será la protagonista de esta chulada de película.
protagonizada por Mia Wasikowska y Tom Hiddleston. ¿Para qué nos hacemos el gran Loki? El gran Loki. En fin. Está muy bien el muchacho. No soy ciega. Esta película, como bien lo dije, se sitúa en el siglo XIX y empieza con una narración extraña, peculiar. Esta narración es de la boquita de nuestra protagonista, a quien conoceremos bajo el nombre de Edith. Edith es básicamente una aspirante a escritora que se nos presenta bajo circunstancias extrañas y sumamente sospechosas. Nos hace una narración en la que nos cuenta que, pues, relacionada con fantasmas. Y se nos da un salto en el tiempo en el que se nos enseña su pasado, su infancia. Infancia que estuvo marcada desde muy temprana edad por la tragedia, por la muerte de su madre y por su primer encuentro con fantasmas. Literal, un fantasma. O sea, aquí habla de fantasmas del pasado, pero lo habla de una manera literal. O sea, fantasmas del pasado. O sea, no es una metáfora. Fantasmas del pasado. Y es que después de que su madre muere, ella regresa. Pero regresa no de una forma angelical, como se nos ha hecho pensar de que hay un fantasma y se nos muestra todo en paz, lleno, hermoso, lleno de luz. No, o sea, aquí no se nos muestra eso, aquí se rompe eso. Aquí la mamá de Edith regresa de una forma descarnada, siniestra y con ganas de matar a su hija de un paro cardíaco. O sea, la doña no se tentó el corazón y quiso advertir a su hija de algo, pero lo hizo de una manera sumamente escalofriante. O sea, vaya trauma que le causó a la nena. Y es que, como lo menciono, el espíritu de la mamá se le presenta a Edith para hacerle una advertencia que no vaya a la Cumbre Escarlata. A lo que la nena, pues no es como que le preste mucho atención a las advertencias. Pues sí, el espíritu descarnado de la madre pues se aparece, ¿no? Como que no le haces mucho caso a la advertencia. Pasa el tiempo y Edith se vuelve una joven muy llamativa y de espíritu rebelde para la época. ¿Y a qué me refiero con rebelde? A que, bueno, en ese entonces, en esa época, por esos años, las mujeres pues teníamos nuestras reservas, teníamos nuestro protocolo social, que no nos limitaba de hacer muchas cosas. En el caso de Edith, que es una aspirante a escritora para ese entonces y que tiene ya sus textos, pues no estaba tan bien visto, no era, mejor dicho, tan común que las escritoras mujeres escribieran sobre otros géneros que no fueran romance. Y es que sí, Edith, rompiéndola, opta por escribir terror y no romance. Ella presenta sus escritos, pero pues la batean porque dicen: mi vida, pues tú eres una mujer, dedícate a escribir romances, a escribir cosas como La Rosa de Guadalupe y no andes con tus cosas de terror porque tú eres mujer y eso no te va. Edith se decepciona, evidentemente, le cuenta a su papá. El papá como que pues, le intenta animar, no muy animoso, pero pues la escucha. Para ese entonces, Edith conoce a un señor, a un baronet, un sujeto muy atractivo y muy cotizado. ¿Quién sabe de quién se tratará? Este baronet llamado Thomas se muestra interesado con los escritos de Edith. De hecho, tiene la oportunidad de leerlos y se muestra entregado, se muestra interesado en los escritos. Obviamente, la trama nos va diciendo que hay por ahí un romance entre Edith y Thomas. Y es que, ¿cómo no entender a Edith? Edith, pues obviamente empieza a notar, o empieza más bien a mostrar, pues interés en Thomas en ella y shalala. Sin embargo, el papá de Edith, quien es un empresario de gran importancia en Nueva York, que es alguien adinerado, comienza a ver a Thomas con ojitos de
No, por aquí no. Empieza a ver con mal ojitos a Thomas, y no solamente él, también Alan, que es un doctor y amigo de la infancia de Edith. Pues obviamente, como se muestra, obviamente no le va a caer bien el baronet, porque pues también se nota que Alan pues tiene sus intereses con Edith, pero pues Edith ni lo pela. Ambos, tanto el papá de Edith y Alan, pues no ven con buenos ojos a Thomas, a los recién llegados, porque no solamente llega Thomas a Nueva York, sino también su hermana Lucille, y pues ambos son vistos como que no, o sea, causan intriga, pero lo de siempre, no son vistos con buenos ojos. Para este momento, justo cuando Thomas y Edith se encuentran como que más cercanos, porque como no estarlo, porque en un punto de la película, cuando ambos, antes de protagonizar una escena romántica de un baile, pues a Edith casi la vuelven a matar del susto. ¿Y quién? Su propia madre. Ay, para madres así. ¿Para qué tener enemigas con madres así? O sea, la señora de verdad estaba tentada en advertirle a su hija o en quererla mandar al otro mundo, porque con esas advertencias, o sea, ¿cómo pretendía que la escuchara? O sea, más bien a la pobre niña la quiere matar desde pequeña de susto. O sea, ¿cómo por qué? Después de este segundo susto que la madre de Edith le propina, ya estando pues conociendo a Thomas y haciéndole la misma advertencia de que tuviera cuidado, de que no fuera a la Cumbre Escarlata, cuidado. Y yo lo digo de forma decente, ¿qué le costaba decirlo así? El punto es que tras ese susto, pues Thomas y Edith se hacen más cercanos, van a un baile de sociedad, al que Edith no tenía pensado ir, y al que va por el susto que se metió y por invitación de Thomas. Pues obviamente la relación entre ambos se ve que va más allá de una amistad, de cordialidad, y ese es el punto detonante para que el señor Cushing, junto con Alan, con el amiguito de la infancia, pues empezaron a investigar a Thomas, ¿no? Porque pues algo, como lo dije, no les parecía bien, no les olía del todo bien. Investigan y descubren que Thomas tiene unas cosas por ahí turbias, que por ahí tuvo uno que otro romance que no quedaba bien por ahí, que ya se había involucrado con varias mujeres. Y a raíz de esto, pues el empresario, el papá de Edith, sin querer como que su hija se encaprichara y queriendo obviamente alejarla del peligro que sentía que era Thomas, pues opta por sobornarlo a él y a su hermana, a Lucille. Les hace un ofrecimiento de que el cheque, les doy dinerito, pero váyanse, órale, devuélvanse para Inglaterra, de donde eran originarios. Bajo esta condición, también el señor le pide, también el empresario Cushing le pide a Thomas que, pues además de aceptar el dinero y de irse, pues para evitar que su hija se siguiera encaprichando, pues le rompiera el corazón de una manera, o sea, se lo rompiera y en cachitos. O sea, con esos padres uno prefiere ser huérfano, o sea, una mamá muerta que viene a asustar a su hija y el otro que le pide que le destrocen el corazón. O sea, ay no. El punto es que el papá de Edith le pide a Thomas que le destroce el corazón, que se lo rompa, que lo estire, que lo escupa, que lo pisotee, para que su hija casi no lo vuelva a buscar. Thomas, pues sin ganas en ese instante de contradecirlo, hace lo que el señor Cushing le pide y le rompe el corazón a Edith. No solamente de manera personal, o sea, no solamente diciéndole que se va, sino que le dice que sus escritos apestan, que sus escritos son de novatos, que no valen la pena, que es una pésima escritora, que no tiene ni la más mínima idea del romance ni del terror, y que se vaya a freír espárragos. Y adiós. Pero fue un placer conocerte. Ay, qué feas uñas. Entonces, romperle el corazón y nuevamente dolida, lo abofetea y psh, se va. Thomas, pensando que hasta ella había hecho su chamba, que ya había cumplido, pues opta por irse con su hermana, con Lucille. Toma a su hermanita y se van a la estación de trenes para regresar a Inglaterra. Sin embargo, sospechosamente, es entonces que el señor Cushing, quick y recontra quick. Y no lo puedo definir de otra manera porque vaya la forma en la que muere.
O sea, no había forma de decir que eso fue un accidente. O sea, lo querían bien muerto. Resulta que el señor, no voy a ser tan gráfica, el señor Cushing estaba a punto de tomar un baño o algo así. Estaba en el bañito, estaba solito. ¡Ay, qué uñas tan feas! No vean mis uñas, por favor, de verdad. El señor Cushing resulta que tuvo un accidente en el baño. Aparentemente se cae. Podemos llamar que tuvo un accidente al hecho de que terminó con la mitad de la cara despedazada por golpearse repetidamente contra el lavabo. Podremos decir que fue un accidente de alguien sumamente torpe como para pegarse varias veces contra el lavabo. Dejémoslo así. El punto es que el señor Cushing está fuera del campo de batalla. Lo hicieron o se hizo a un lado para esos momentos que resulta de forma conveniente. Total, en otra parte, mientras eso ocurría, mientras el señor Cushing quedaba como filete de res en el piso, para que se den una idea, Thomas le manda una carta a Edith, convenientemente, en la que le dice que la ama, pero que tuvo que dejarla porque su papá lo sobornó para hacerlo, y que también le dijera que apestaba como escritora y que le rompiera el corazón. O sea, le es muy gráfico. Entonces Edith al leer esto, pues obviamente va en busca de Thomas, intenta detenerlo y decirle: yo también te amo, te perdono, fuiste una víctima de mi controlador padre, y logra dar con él. Cuando se reúnen, pues evidentemente, y después de ese encuentro tan bello y romántico, a Edith le llega la noticia de que su papá pues ya estaba fileteado. Ay, soy tan calurosa y soy tan empática cuando hablo de estas cosas. Me asusto a veces. El punto es que, bueno, Edith va a reconocer el cuerpo, porque para colmo le dicen que ella es la única que puede reconocer el cuerpo. Para estos momentos también llega Alan, su amigo de la infancia, pide que sea él quien reconozca el cuerpo, no lo deja por meros trámites. Después de ese hecho, Edith y Thomas se casan, se unen sus vidas y se mudan a Inglaterra. Se mudan a Inglaterra, específicamente a la mansión de la familia de Thomas. Y es que recordemos que él, al ser un baronet, que es un título otorgado por la corona inglesa, pues tenía sus propiedades. Y digo tenía porque la mansión no es como que se vea muy viva y muy elegantiosa, que digamos. De hecho, fue algo que omití, pero pues con ver la mansión queda en claro que la familia de Thomas estaba más en bancarrota que nada, y que la razón por la que habían ido a Estados Unidos era para buscar inversionistas que pues les ayudaran a capitalizar su proyecto minero. ¿Cuál es este proyecto minero? Bueno, uno que justamente tenían en Inglaterra y que constaba de la expropiación de arcilla roja, escarlata, ¿entienden? Total, Edith se va a vivir a la mansión de Thomas, que a primera instancia, bueno, Edith estaba muy enamorada, que yo creo que sí, porque una cuando se enamora es ciega y no ves más allá y no quieres ver las cosas, porque para irse a vivir a esa mansión es porque de verdad amaba a Thomas, o estaba muy desesperada, porque yo cuando vi la mansión a la que se fueron fue así como de ay, qué bonita casa. Obviamente Edith nota que algo extraño ocurre en la mansión, la vibra de la mansión es pesada. Edith pues tiene sus primeros encuentros, como que tiene ciertas visiones, o más bien sufre de ciertas apariciones, pero pues volvemos a lo mismo, está idiotizada por el amor. Ay, es que cuando una se enamora es... Ay, no ves más allá. Todos los fantasmas te parecen hermosos. Lucille se muestra, la hermana de Thomas, se va a vivir con ellos, porque Thomas y ella son hermanitos, como siameses.
Se va a vivir con ellos a la mansión. Thomas se encuentra muy interesado, está muy interesado, está muy enfocado en su proyecto minero, en su invención minera de arcilla, que Edith casi no la pela. Y Lucille se muestra cada vez más loca. O sea, la hermana de Thomas se muestra un poquito extraña. No es como que sea la cuñada que tú quieres tener. No. Se muestra extraña Lucille, se muestra como que muy celosa a Thomas, pero pues Edith se lo atribuye a que desde muy niños quedaron huérfanos. Y es que en algún punto de su llegada a la mansión, la hermana de Thomas le cuenta parte de su infancia, y es que la mamá de ambos muere con ellos muy chicos. Entonces pues obviamente uno se vio, o sea, se vieron como que solitos, y desde ahí de la manita y juntos por siempre. Entonces Edith pues no, como que intenta llevar la relación en paz con Lucille, pese a que tiene sus ideas un poco creepy, pese a que tiene su personalidad un poquito estrafalaria, pues Edith como que intenta llevar la fiesta en paz. Ay, Edith, eso no funciona. Edith y Thomas no consuman como tal su matrimonio hasta que pues tienen la oportunidad de irse. Cae una tormenta de nieve y se quedan ahí atrapados. Lucille se muestra muy rara, se muestra muy celosa cuando llegan, está enfurecida. Edith como que le dice, o sea, cálmate. Le reclama a Thomas, o sea, la niña se pone loca. Es aquí cuando las cosas empiezan a poner mucho más turbias después de eso. Edith vuelve a ver fantasmas, pero esta vez pintados de rojo. O sea, fantasmas que le intentan advertir, pero teñidos de rojo. O sea, una cosa ahí bien turbia. Es entonces cuando Edith pues le cuenta a Thomas como que la tacha así como de sí. O sea, Thomas está más concentrado en su pinchurrienta máquina de arcilla que en lo que le pasa a su esposa. No es hasta después, cuando de hecho Thomas sufre una herida en la mano mientras trabajaba, que Edith pues está curándolo, y Thomas le dice la razón por la que le dicen la Cumbre Escarlata a ese sitio. Y Edith se queda así como de, ¿dijiste Cumbre Escarlata? Es entonces cuando, tras escuchar este nombrecito, es cuando a Edith le hace clic en la memoria y recuerda el nombre que le decía su muy amorosa madre de la Cumbre Escarlata. Y le hace clic. Y es que las apariciones continúan. Edith obviamente sale aterrada, o sea, pobre de Edith. Creo que casi al final de la película todo consta de estar huyendo de los fantasmas porque le meten cada susto. O sea, yo ya hubiera salido huyendo. O sea, quédense con sus advertencias, yo me largo. Edith pues obviamente empieza como que a atar cabos, empieza a descubrir cosas que no debe sobre Thomas, y se da cuenta de que Thomas se involucró con otras mujeres efectivamente, pero que desaparecieron. Y lo más curioso era que todas ellas compartían algo en común: eran ricas, tenían dinero, tenían plata, tenían billullo, pero que desaparecieron. Entonces, en este punto, en este momento de la trama, que se nos da indicios de que Edith está mal de salud, empieza a toser sangre, y con lo que descubrió, pues uno como espectador se da cuenta de que Thomas, pues pese a ser bello y hermoso, no es tan buena persona. Edith llega al punto en el que ya desconfía y descubre que no solamente Thomas tuvo otras parejas. En un punto perturbador de la película, Edith va investigando por los pasillos y descubre a Thomas y a su hermana
intimando. Y resulta y resalta que pues ante el shock se nos confiesa, se nos corrobora que los celos de Lucille por su hermano no eran de hermano, eran de una pareja, de una mujer celando a su macho. Tomás y Lucille llevaban muchos años teniendo una relación incestuosa. Y no solamente eso, sino que de esa relación había nacido un bebé con problemas, el cual muere. Al principio se sospecha que Lucille fue la causante de su muerte, a lo que Lucille pues las descubrió el gran Edith, tras llevarse el gran shock de ver a su marido metiéndose con la hermana, pues Lucille le dice que no, o sea que, porque Edith se lo escupe y dice, oye, es que el bebé tú lo mataste. Y Lucille le dice que ella no había sido, que el bebé había nacido con defectos, que encima ella sí había sido causante de una muerte de su mamá. Lucille había matado a su mamá porque ella en algún momento descubrió o terminó descubriendo la relación entre sus hijos. Lucille estaba loca porque entre tus múltiples crímenes también se nos deja en claro que no solo mató a su mamá, ella fue la causante de haber matado al papá de Edith. ¿Lo mató? Lo aniquiló. Para ese momento ya está más deschavetada. Saca su verdadera personalidad de querer asesinar a Edith, como ya lo había hecho ella y Tomás con las demás, con las otras parejas de él, que curiosamente habían estado enfermas, pero pues no les estaban dando su venenito. Edith al descubrir todo pues intenta huir. Lucille va tras ella y en un forcejeo Lucille y Edith se encuentran en las escaleras y Lucille arroja a Edith por el balcón, por las escaleras. Se da un santo golpazo Edith, que yo sí dije, esta ya se nos mató, ya es un fantasma más de la mansión, pero por poderes del guión sobrevive, pese al golpazo que se dio, sobrevive. Y es gracias a nada más y nada menos que a Alan, su médico de confianza y amigo de la infancia, que arriba hasta la mansión tras haber descubierto todo lo que Tomás hacía y lo que había tras ese par de hermanillos. Alan pues está atendiéndola, Lucille y Tomás pues están fingiendo preocupación, le dicen a Alan que pues Edith está mal, que está desvariando, que por favor la atienda, que estaban muy preocupados por ella. Y para ese instante Alan pues ya que ya sabía todo, intenta ayudar a Edith y escapar los dos. Sin embargo Lucille se lo impide, lo apuñala y lo hiere de muerte, más no lo mata. Ella le quiere encargar ese trabajo a Tomás, a su hermano, pero Tomás, en un acto de benevolencia, del único indicio de amor que le tiene a Edith, decide ayudarlo para que ayude a su vez a Edith y puedan escapar de su hermana que está fuera de control. Lo hiere estratégicamente en algún punto que Alan le susurra al ser médico y lo hiere, pero no lo mata. Edith, creyendo que Alan estaba muerto, escapa. Tomás confronta a Lucille y le confiesa que ama a Edith, a lo que Lucille lo toma de la mejor manera y con toda la tranquilidad del mundo y lo apuñala. Lo mata. Lucille, dolida, enardecida, pensando que Edith había sido la culpable de que ella matara al hermano, va tras ella e intenta asesinarla con un cuchillo. Se inicia la persecución de unos minutos y Edith logra quitarse por un instante a Lucille. Ella dice que esto no va a terminar hasta que alguna de las dos acabe con la otra. Salen de la mansión, continúan peleando y no es hasta que aparece atrás de Lucille el espíritu de Tomás. Edith se lo hace saber. Lucille, que no se muestra tan lista, al darle la espalda, ve al espíritu y es entonces que Edith aprovecha y la golpea con una pala.
la desnuca. Cae muerta y es así como Edith logra escapar junto con Alan, quien ya se había reunido con ella, o más bien Edith fue a donde estaba Alan y se van de la mansión. En las últimas escenas se nos muestra que no solamente Thomas desaparece, sino que también la hermana de este aparece en la mansión tocando el piano, volviéndose un fantasma más de la Cumbre Escarlata. Y es así como concluye la película. Ay, ¿qué puedo decir? Es una película que combina todo. O sea, terror, sí, suspenso, romance evidentemente, pero puedo decir que es un conjunto de muchas cosas que a mí me hicieron feliz. No se necesitó de escenas grotescas, ni se necesitó de trama exagerada. O sea, la película va a lo que va y eso le funciona muy bien. O sea, no mete cosas que no debe, a mi parecer. O sea, va directo a lo que, al grano. Los sustos, o sea, los fantasmas muy al estilo de Guillermo del Toro, muy góticos, muy sombríos, muy su estilo. O sea, tiene su sello personal en la película. Ay, Dios mío, es que es hermosa. Además de que el soundtrack, otra de las cosas que me pareció hermosa, la música, el soundtrack de esta película es, bueno, yo me sentía parte de la película. Wow, o sea, nada que ver, quizá nada que ver con la trama, porque curiosamente sí hay romance, o sea, sí, pero la película nada que ver tal vez con la trama en general, pero wow, o sea, hermosa, es preciosa. O sea, la música me encantó. O sea, yo al escucharla dije, pásenme mi computadora, aquí viene un libro. O sea, aquí se está fabricando un nuevo libro en mis manos. Qué bella música. O sea, creo que de las cosas que más me gustaron fue la música. El soundtrack es, a mi parecer, muy bonito, precioso. ¿Qué puedo decir? Sí, como lo mencioné al principio, siento, o más bien me pareció ver o escuché al principio, como ya lo decía, me pareció saber, escuchar, ver que esta película tuvo en su momento uno que otro comentario negativo, pero debo decir que fue algo muy injusto porque la película es muy buena. O sea, es que, ¿qué puedo decir? O sea, la trama es maravillosa, las actuaciones fueron magistrales. La vestimenta, señor, la vestimenta. O sea, que los vestidos, o sea, yo dije, yo quiero vivir la experiencia, señor Paul. Yo quiero vestirme así. O sea, el vestuario precioso, los escenarios, que puedo decir, la historia fascinante. O sea, no es como, obviamente no va dirigida a un público infantil, pero la historia me pareció muy buena. O sea, cómo juega con el terror y sobre todo algo que me pareció fascinante, y pese a que lo critiqué mucho, me refiero a la trama, vuelve a algo que se supone que tendría que ser dulce en algo siniestro. Por ejemplo, cuando a ti cuando a ti te hacen imaginar que el espíritu de una madre viene a resguardar a un hijo, que viene a protegerlo, que viene a advertirle de algo, te lo imaginas como dulce, como algo luminoso. No, y Guillermo del Toro lo hace totalmente oscuro, que da miedo, sombrío, siniestro. Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo puede hacer que algo tan dulce se vuelva tan siniestro? O sea, eso me encantó y fue algo que me perturbó. 100 de 100 la recomendación, 10 de calificación. Es más, si pudiera darle un 20,000, 100, o sea, rompe el termómetro de calificación, porque sí es muy buena. O sea, Guillermo del Toro la rompe. Es buenísimo el señor, o sea, es buenísimo. O sea, señor, soy su fan. Wow. Sí, recomendadísima esa película, maravillosa. En las actuaciones ni se digan, perfectas. Hasta aquí llega el resumen. Yo estoy encantada. Vayan a ver la película, por favor, es maravillosa. Nos estaremos viendo
en estos días, la próxima semana, con el siguiente resumen. Vi que lo que la gente cuenta tuvo una reacción bastante positiva, entonces yo creo y veré la posibilidad de subir un video con otro capítulo más. Tal vez, como lo dije, que yo recuerde, no hay otro capítulo donde un escritor sea protagonista, pero buscaré algo relacionado a. Sin más por el momento, estén al pendiente de mis redes sociales. Muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo en un nuevo capítulo. Les deseo una hermosa noche, un hermoso fin de semana y vean la película. Les mando besos y abrazos. Bye.